Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alain Afflelou de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alain Afflelou Ourense, te esperamos. ¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. En el programa de hoy, entre otros muchos apartados, les ofrecemos una reflexión y un análisis en torno al sector primario, partiendo de las reivindicaciones y protestas del sector primario en estas últimas semanas. Ustedes habrán oído hablar en más de una ocasión del término soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? ¿A qué nos compromete? ¿Qué camino hemos abandonado ahí? Bueno, pues para hablar de eso y de otros asuntos relacionados con esta actividad económica, está hoy con nosotros Raúl González, nuestro economista de cabecera en el programa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal, Tony? Bueno, una pregunta te hago. Circunscríbenos el ámbito de las reivindicaciones del sector primario, ¿cómo lo enjuicias y hasta, si cabe, si están justificadas o no esas actividades de protesta? Nosotros un poco ya hemos estado hablando estos últimos años desde la guerra de Ucrania que a ellos se les ha puesto cada vez más complicado, es decir, por un lado sus materias primas han ido incrementando en precio, por otro lado la energía que ellos consumen para su trabajo diario ha ido incrementando en precio y al mismo tiempo sus márgenes se han ido achicando, se han ido reduciendo y por lo tanto pues entiendo perfectamente su situación, es oye, no puedo subir precio, yo después lo estoy viendo en el dial de supermercado, no puedo abaratar costes porque dependo de terceros y me estoy encontrando en una situación de agobio completo. Una de las reivindicaciones es la excesiva burocratización. Eso significa que son las obligaciones que comportan pertenecer a la Unión Europea. Vamos a ver, en el momento en donde tú trabajas en un sector donde recibes subvenciones, tienes que rendir un poco pues, ese resultado por el cual recibes una subvención. Con lo cual sí que es verdad que hay un cierto sector muy burocratizado. Europa en sí mismo, en cualquier sector que estemos hablando, está burocratizado, es decir, tenemos legislaciones, tenemos reglamentos que marcan un poco todos los caminos de una industria y todos los caminos de un sector. Ellos son uno más. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de un sector donde muchas veces es un autónomo que después de trabajar 12 horas tiene que enfrentarse al papeleo. Y a nadie le gusta el papeleo a las 10 de la noche. Raúl, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Pues un poco lo que hemos visto tanto a nivel nacional como europeo, soberanía alimentaria es ser capaces de tener alimento que consumimos a diario en nuestros supermercados o en nuestras tiendas habituales. Es decir, ser capaces a nivel nacional o en nuestro caso extenderlo a nivel europeo, ser capaces de tener todos esos alimentos que necesitamos para el día a día, para poder vivir y para poder pervivir en un tiempo futuro. O sea, deshacer el camino de la globalización en términos de alimentación. Sí, deshacer un camino en el que hemos recorrido muchas millas, porque si te fijas, tú vas a cualquier supermercado y la fruta que te encuentras es de 4 continentes diferentes y está ahí una pegada a la otra, vamos a decirlo así, y por lo tanto además nos hemos acostumbrado como consumidores a disponer de una gran cantidad de frutas y verduras prácticamente todo el año, donde ha desaparecido entre comillas ese periodo llamado temporal de la fruta natural. Pero somos capaces de ser soberanos en la alimentación, es decir, de generar alimento suficiente, como, bueno, lo fuimos evidentemente, sí, porque cuando hablamos de estas cosas estamos refiriéndonos a las últimas décadas, pero ¿somos capaces de desandar ese camino? Yo creo que tenemos las mimbres, es decir, tenemos por un lado un sector que está envejeciendo porque tiene ese conocimiento, tenemos tierras más que suficientes donde poder hacer esa producción, tenemos industrialización mecánica y conocimiento físico y químico suficiente para desarrollar esa cuestión y te recuerdo que el 35% de los fondos europeos, de todo el presupuesto de la Unión Europea se destina a agricultura, con lo cual se pueden subvencionar muchos procesos nuevos, se pueden subvencionar recuperación de productos, recuperación de tierras, es decir, sobre el papel podemos ser capaces. Pero la presión que podría ejercer ahí la industria alimentaria sería brutal. Efectivamente, no podríamos pensar en comer cerezas en pleno mes de noviembre, no podríamos pensar en tomar naranjas de no sé qué tipo en no sé qué mes, etcétera. Quiero decir, al final también eso retrotraería una cadena de exportaciones, de importaciones, de transporte, de logística, de intermediaciones, de grandes superficies, que quedarían también en ese sentido muy mermados en sus actividades
actividades económicas. Esa es la otra cara de la moneda, es decir, Claro. un sector industrial alimentario europeo que es muy poderoso. Sí que es verdad que funciona, lo hemos visto en la pandemia, no pasamos hambre, es decir, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, de toda la parálisis, el sector industrial funcionó y nos dio de comer. Por lo tanto, tenemos un sector muy importante, muy poderoso, que se alimenta en parte de lo que tenemos a nivel local, pero sí que es verdad que extiende sus necesidades a ámbitos internacionales, donde además la propia Unión Europea lo, entre comillas, favorece, porque ahí se entrelaza pues, políticas de cambio climático con políticas de desarrollo internacional, con incluso políticas de lucha antiterrorista. Es decir, cuando Europa ayuda a un país como Mauritania, también está pensando no solo en esa inmigración ilegal, sino también un posible terrorismo, y si estamos desarrollando un sector agrario local, pues posiblemente no venga esa migración y se deteriore. Es decir, se entrelaza una gran cantidad de cuestiones en ese proceso. Pero evidentemente, los intereses de la industria alimentaria, cuando monta una pesquería a nivel gallego en Chile o Argentina o Mauritania, son intereses económicos. Raúl, ¿y estaría Galicia en general y Ourense en particular en qué posición en términos de soberanía alimentaria? Porque de todo el mundo es sabido cómo está nuestro sector primario, sobre todo en la provincia de Ourense, con una gran cantidad de tierras de labor abandonadas. Sí. Vamos a ver, si lo miramos a nivel micro, pues el que quiera puede seguir cultivando, no tiene esa capacidad. Lo que sí vemos tanto a nivel de Ourense como a nivel gallego es una alta especialización. El sector industrial alimentario se ha especializado en toda Europa. En Galicia somos líderes internacionales en el tema de pesca, conservas y demás. Ourense es un referente en producción porcina, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel europeo. Sí que hemos visto que hay un desarrollo, digamos, industrializado, marcado por una serie de empresas que son las que lideran. A partir de ahí, pues lo hemos visto, es decir, somos una potencia en producción de patatas en Sinzo, pero cuando mira la estadística de empleo, pues bueno, no se refleja de una manera muy significativa. Sí que es verdad que a lo mejor la producción porcina genera un poco más de empleo, pero en realidad, si nosotros vemos el sector agroindustrial básico, representa el 2,6% del PIB nacional y no llega al 3% a nivel ourensano. Con lo cual, como estamos viendo, estamos hablando del pequeñito frente a todo lo demás que es muy grande. No sé si conseguirán algo, ya para concluir, no sé si conseguirán algo, pero por lo menos sí se le ha escuchado a agricultores y ganaderos, ¿no? Yo creo que ya lo han conseguido, es decir, Europa ha parado una ley que iba a cambiar todo lo que era la industria química y del sector agroalimentario, eso ya se ha parado. Quizá tenga más un vínculo pensado con estas elecciones del mes de junio, lo que pueda pasar a nivel europeo con esas elecciones, pero sí que es verdad que lo que estamos viendo, lo que estamos desarrollando es que sí se ha hecho algún cambio y que sí realmente todos asumimos que hay que hacer cambios. Es decir, nosotros queremos seguir teniendo campos arados, no solo hay que ayudar al agricultor, sino hay que ser capaz de que el agricultor pueda vivir de su producción. Yo creo que esa es la receta principal. Entonces todo lo que tenemos que ver o todo lo que tenemos que desarrollar es hacia esa industria se autoalimente y no tenga que vivir del 35% del presupuesto de la Unión Europea. Ha sido un placer, Raúl. Como siempre, placer. muchísimas gracias por tus explicaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Bueno, es la primera de las entregas en el programa de esta semana. Vamos a hablarles ahora ya de ayudas a la adquisición de la vivienda. Realmente el Gobierno central ha puesto encima de la mesa algunos elementos que merece la pena que profundicemos en la pieza que viene a continuación. El Gobierno aprobó una línea de avales de 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, para acceder a la entrada de la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. Va dirigida fundamentalmente a jóvenes de no más de 35 años. Vamos a conocer en detalle el alcance de esta medida de la mano de Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, así como la existencia de medidas similares puestas en marcha por la Xunta de Galicia. Se ha aprobado una medida realmente importante, así lo consideramos desde FEIGIN y lo considero yo personalmente, porque la habíamos reclamado en numerosas ocasiones en los últimos tiempos, ¿no? Que era la problemática de la accesibilidad para las familias vulnerables y para los más jóvenes de ese 20% del préstamo hipotecario, esa tasa de ahorro que muchas veces no se disponía de ella. Bueno, por lo tanto, lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es que a través del ICO, y lógicamente que las entidades financieras tienen que adherirse a ese convenio precisamente con el ICO, pues ese préstamo hipotecario, ese 20%, va a ser salvable mediante un aval del propio Estado a los jóvenes o familias vulnerables que quieren comprar una vivienda en propiedad. Lógicamente, esa vivienda tiene que tener una serie de patrones de comportamiento, ¿no? Es decir, tiene que ser su primera vivienda, tienen que ser jóvenes menores de 35 años,
tienen también que tener unos ingresos inferiores a 38.000 euros anuales, o sea, 2 veces el IPREN, y lógicamente son viviendas de protección oficial o vivienda libre ubicada en diferentes contextos, en diferentes ubicaciones en las que se cataloga como sector primario, ¿no? También es importante decir que la Xunta de Galicia ya en el año 2023 y también este año 2024, precisamente en esta misma semana, también ha renovado una línea de avales a los préstamos hipotecarios en esta disyuntiva, ¿no? Es decir, pero con mejoras. No solamente cubre ese 20% de avales, sino que además amplía la edad de los jóvenes a 36 años y también amplía los ingresos, mientras que en el conjunto del Estado no pueden pasar de 36.000 euros, la Xunta de Galicia lo lleva hasta los 48.000 euros anuales la unidad familiar, ¿no? Con lo cual, y sobre todo prima las viviendas de VPA, o sea, las viviendas de protección autonómica o viviendas de protección oficial en propiedad. Ese 20% era un hándicap realmente difícilmente salvable para muchas personas que querían tener una vivienda en propiedad y así lo van a poder tener, ¿no? Ese aval se va a ejecutar, va a estar vigente durante 10 años, a partir de ahí, de los 10 años concretamente, desaparece y la entidad financiera, la que ya absorbe ese impacto, se supone que en ese periodo de tiempo ya se ha pagado ese capital más intereses, por lo tanto, bueno, pues ya hay una protección, ese préstamo hipotecario queda, por decirlo de alguna forma, dentro de los cánones de lo que marca el Banco de España en este tipo de créditos. Es positivo porque, a ver, hay que decir que mientras la Xunta de Galicia ha destinado a esa partida presupuestaria 5 millones de euros en este año 2024, la partida presupuestaria destinada a los avales de esta primera vivienda para los más jóvenes en el conjunto del Estado es de 2.500 millones de euros. No es peccata minuta. Por lo tanto, más o menos haciendo un cálculo aproximado, puede beneficiar a más de 50.000 jóvenes en el conjunto del país, ¿no? Es positivo, es una medida positiva, una medida que desde el sector llevábamos ya tiempo defendiendo y argumentando el por qué se debería hacer así. Las entidades financieras también están en esa línea, es decir, se sienten seguras. Ese 20% al avalar el Estado, bueno, pues no hay una seguridad mayor, por lo tanto, el préstamo hipotecario, esos endurecimientos que había hasta ahora en las condiciones financieras, bueno, pues se flexibilizan bastante, ¿no? Sí, es positivo para accesibilidad a la vivienda para aquellas personas que tienen, eso sí, un empleo estable, jóvenes, pero con un empleo estable y que no tienen una tasa de ahorro y que le va a costar mucho tiempo el juntar ese 20% para darle una entrada para la compra de su primera vivienda. Permítanos un pequeño alto para la publicidad. Nos vemos de inmediato en la segunda parte. Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alén Aflelu de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alén Aflelu Ourense. Te esperamos.